Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Hoy de una manera especial queremos subrayar el versículo 10. Nosotros estamos con esta narración que nos cuenta que Pablo es presentado ante el Sanedrín. Sabemos que en el capítulo 23 en el capítulo 22, anterior a esto, Pablo se había ya presentado como ciudadano romano después de haber hecho su discurso. Es una autodefensa, es muy interesante. Vuelve a repetir su propia conversión que nosotros encontramos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Y así entonces aquí, en este capítulo 23, Pablo había ya tenido en la primera partecita una situación bastante complicada como con el sumo sacerdote, que cuando él dijo: hermanos, hasta este día yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente recta, buena. Que Pablo como poesía o abuso de poder, como decimos nosotros, de parte del sumo sacerdote. El sumo sacerdote le manda, dice, golpear en la boca. Entonces Pablo reacciona, evidentemente, y le lanza una blasfema. Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada, le dice. Y luego hace una reflexión. ¿Te sientas tú para juzgarme ante la ley y contra la ley mandas que me peguen? Pregunta retórica, evidentemente, para darle a entender que eso no es lo correcto. Bueno. La segunda partecita, desde el versículo 6, Pablo comienza a buscar una estrategia ante la presentación que él está haciendo ante el Sanedrín. Y entonces, al darse cuenta, dice de que algunos del Sanedrín eran saduceos y otros fariseos, alzó la voz en medio del consejo diciendo: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y se me juzga por esperar en la resurrección de los muertos. ¿Verdad? Esto todo ciertamente es improbable que haya sucedido de esta manera. Pero lo importante es el mensaje, ¿verdad?, que Lucas está queriéndonos transmitir. Presentándole a Pablo de esta manera. Y simplemente nos quiere hacer entender que desviando la conversación, porque a Pablo le tendrían que haber juzgado por otra cosa, ¿verdad? Por lo que él estaba predicando con respecto a Jesús, etc. Entonces, más o menos se centra ahora en la problemática farisea
saducea, porque los saduceos no creen ni en la resurrección de los muertos, ni en los ángeles, ni en los espíritus, y justamente después en el versículo 8 nos aclara, es que los saduceos afirman que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos afirman que sí existe todo eso. Y aquí viene una discusión entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces, el autor sagrado es como que nos está demostrando otro mensaje. ¿Qué es lo esencial y lo fundamental? ¿Y qué es lo que le unía en ese momento al cristianismo con el fariseísmo? Era justamente la cuestión de la resurrección de los muertos, que sin embargo, aquí, como notamos, los saduceos de Icuaseimba Eve. Y entonces se desvía prácticamente, por eso es muy, pensándolo bien, ¿verdad? Es muy improbable que esto haya sucedido así verdaderamente, porque la idea y el mensaje del autor sagrado es justamente apuntar a esto, a una pelea, a una discusión entre ellos. Uno se pregunta, y bueno, ¿por qué ellos, sus elementos teológicos, cuando hay en otro lugar, hay un diálogo entre ellos, en todo caso, ¿verdad? Sin embargo, aquí como que Pablo está levantando la polvareda, y entre ellos comienza esa discusión. Y ahora entonces, queridos amigos, nosotros queremos subrayar el versículo 10. A continuación dice, como la discusión justamente iba aumentando, el tribuno temió por la integridad de Pablo. Así que ordenó a los soldados que bajaran y lo sacaran de en medio de ellos y lo llevaran al cuartel. Con esto estamos llegando al objetivo de lo que Pablo se estaba proponiendo. Es decir, poder de nuevo zafarse del Sanedrín, no ser juzgado por el Sanedrín y poder continuar justamente, porque ellos tendrían que dar la sentencia sobre su propia vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré
si el viento se levanta. No temeré, porque vas junto a mí. Y no temeré, si el viento se levanta. No temeré, porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Me levantaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La última semana del sínodo comenzó con esta misa presidida por el secretario general de la Asamblea, el cardenal Mario Gretsch. El purpurado maltés animó a no darse por satisfechos por el trabajo realizado hasta ahora. Dijo que hay que mantener la actitud de escucha del Espíritu Santo y recordó algunas de las directrices dadas por el Papa. Già il Santo Padre ce lo ricordava all'inizio del percorso sinodale. Il sinodo è un momento ecclesiale. El protagonista del sínodo es el Espíritu Santo. Tan solo 2 días antes, el cardenal y la plana mayor de la Asamblea se habían reunido con el Papa para ultimar detalles del sínodo, que ha sido más experimental de las últimas décadas, sobre todo en el aspecto formal. 24º Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos uno. En vos confío. Camina a mi lado, guíame en la cruz o el pesebre, te encuentro a ti y al verte a ti
Y cuando en este mundo se apague mi luz, llévame contigo junto a Jesús. A ti te lo pido, oh Madre de amor. Espero y confío en tu corazón. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Yandeck Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Hoy con el versículo 10 de esta narración, que yo por lo menos así la divido en dos partecitas, ¿verdad? Esta segunda partecita ya es la estrategia que utiliza Pablo como para zafarse. Entonces, y cuéntale, y que los otros entonces queden sin juzgarlo. Cuando llegamos a este versículo 10, nos da a entender que su objetivo es logrado por Pablo. Como la discusión iba aumentando entre los saduceos y los fariseos, entendemos, entonces el tribuno temió por la integridad de Pablo, así que ordenó a los soldados que bajaran y lo sacaran de en medio de ellos y lo llevaran al cuartel. Cuando entonces prisión, pero por lo menos se zafó, ¿verdad? Salió de esta situación bastante complicada o bastante difícil en la que Pablo estaba inmerso en ese momento. Y también por otra parte, porque el hecho de que en la primera intervención ya de Pablo enseguida, por eso que es muy improbable, ¿verdad? Ya lanza y dice, ya nadie le había preguntado todavía. Se entiende que en cualquier presentación, primero son los tribunos justamente, o sea, el Sanedrín, el que tendría que hablar, ver, deliberar algunas cosas, y después, en todo caso, hablaría el reo, ¿verdad? Pero aquí en este caso nosotros nos damos cuenta que apenas llegan, se para ahí Pablo, y bueno, son situaciones así que encontramos en una narración, porque el mensaje de Lucas es otro, ¿verdad? Después de presentarnos ese contexto histórico, le decimos así, tal vez haya sucedido algo parecido, ¿verdad? Pero improbable, así como nosotros lo encontramos narrado en estos versículos. Y entonces, como la discusión, dice, era tan grande, así comienza este versículo 10, como la discusión iba aumentando. Entonces es que va a actuar el tribuno. El tribuno entonces temía por la vida de Pablo, ¿verdad? Y el tribuno tenía que estar seguro de que estos judíos estaban locos con su violencia y disputas sin fin. Lo primero que tenía que hacer, decía el Sanedrín, para poder juzgar. Hoy Shana, hoy Cuana,
Yandi Katube y Maro Yapomba Bebé con Andy, más o menos así, ¿verdad? ¿Entiendes? Y entonces esa tendría que haber sido la actitud del Sanedrín, del tribuno. Así tendría que desarrollarse este esquema. Previamente se enfurecieron por la palabra gentiles y ahora los hombres distinguidos del concilio discutían la palabra resurrección. Primero entonces eran los primeros encuentros, las primeras discusiones ya que tuvieron con el Sanedrín era por la cuestión de los gentiles. Sin embargo, ahora la discusión irá sobre la resurrección. No sé si nos damos cuenta lo esencial y lo fundamental que son estos dos elementos. Aquí, por una parte, sabemos muy bien que Lucas, dentro de su teología, está apuntando siempre al universalismo. Es decir, por eso la palabra gentiles. Los gentiles se tienen que volver primero judíos, es decir, entrar en el judaísmo y luego, en todo caso, desde ahí entender y hacer este camino para creer en Jesucristo, etc. O sea, todo lo que significa un trabajo de conversión para los gentiles. Y Lucas siempre utiliza a los gentiles porque su teología apunta siempre a la apertura, a la catolicidad, ser católico. Católico, queridos amigos, catholicus quiere decir justamente universal, quiere decir la capacidad de dialogar con todo. Puede decir la católico. En cuanto que sabemos que todo lo que es secta o estar protestando contra las normas de la universalidad, eso se dice o protestante o se dice también dentro de la historia de la iglesia, ¿verdad? Se dice además de protestante las famosas sectas, porque son sectarios, oña botella lleva el grupo y ve a pebes a cuera o cocina la cocina sea. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Cuando era joven tuvo que superar la muerte de toda su familia, soportó la dura vida del obrero en una fábrica y estudió en la clandestinidad sin la ayuda de profesores. Así se forjó la vocación de Juan Pablo II. Su historia comienza aquí, en Wadowice, una pequeña ciudad polaca, el 18 de mayo de 1920. Un mes después fue bautizado. Dijo que aquí nació su vocación al cristianismo y al sacerdocio. Después de la enseñanza media se matriculó en filología polaca en la Universidad Jagiellónica de Cracovia y en una escuela de teatro. Sin embargo, la llegada de la guerra y la ocupación nazi cambiaron sus planes. Si può dire che la mia giovinezza, anni giovanili, sono marcati da una parte da grande provvidenza divina, perché tanti miei colleghi hanno perso la vita in diverse circostanze, nelle guerre. Se si pensa di campi di concentramento, se si pensa di questa cosiddetta in ebraico Shoah, vuol dire esterminazione di un popolo, di alcuni popoli. Allora tutto questo appartiene alla storia del nostro secolo e questa storia io ho vissuto
appunto negli anni giovanili. Ho imparato attraverso queste sofferenze certamente di vedere la realtà del mondo in modo più profondo. Con 19 años comenzó a trabajar en una cantera y después en la fábrica química de Solvay para ganarse la vida y evitar su deportación a Alemania. 3 años después, y mientras seguía trabajando, decidió entrar en un seminario clandestino organizado por el obispo de Cracovia, el cardenal Sapieha. Questa esperienza di un operaio e nello stesso tempo di un seminarista clandestino mi è rimasta per tutta la vita. Venendo nella fabbrica per fare il mio turno, 8 ore di giorno o di notte, ho portato con me alcuni libri. I miei colleghi, vuol dire gli operai, si sono meravigliati un po', ma non scandalizzati. Mi hanno detto: ti aiuteremo, anche puoi dormire un po' e al tuo posto cercheremo di sorvegliare. E così ho fatto gli esami anche, gli esami davanti ai miei professori, tutto in clandestinità. Esta formación, que le sirvió para comprender mejor el mundo, culminó con su ordenación sacerdotal el 1 de noviembre de 1946, fiesta de Todos los Santos. Algunos amigos y familiares fueron los únicos testigos de esta ceremonia en la residencia del arzobispo de Cracovia. Poi non solamente che ho fatto esame, ma ho constatato che questa metafisica, questa filosofia cristiana mi dà una nuova visione del mondo, una più profonda penetrazione dalla realtà. Prima avevo gli studi piuttosto umanistici, attaccati alla letteratura, alla lingua, e qui con questa metafisica, con la filosofia in genere, ho trovato la chiave per una comprensione, per una penetrazione intellettuale del mondo più profonda e direi ultima. Karol Wojtyła siguió siendo el de antes, un enamorado de las letras y del teatro. La única diferencia, la que le convirtió en uno de los hombres más queridos de la historia, fue su fe, su apuesta por Cristo, su amor a cada persona que se acercaba a él y su dedicación a los niños, los jóvenes y los despreciados. Cada año durante una semana, jóvenes y adultos recorren 1000 kilómetros en bicicleta por Estados Unidos con un único propósito: promover la cultura de la vida y recaudar fondos para apoyar centros de atención a embarazadas. Este año tenemos 95 centros de embarazo y maternidad incluidos en nuestro programa de asociación. A final de nuestro año, con la recaudación de fondos de nuestros misioneros, contribuiremos con un cheque económico a cada centro. En el camino también concienciamos, porque mucha gente ni siquiera sabe lo que son esos centros. Hay confusión sobre lo que ofrecen. Estos jóvenes forman parte de Biking for Babies. Todo empezó en el 2009, cuando 2 universitarios recorrieron 1000 kilómetros para promover el movimiento Provida. 15 años después, más de 200 voluntarios han participado en su marcha nacional, con rutas que comienzan desde diferentes estados. Empezamos con una durante unos años y ahora hemos ampliado. Este verano tuvimos 9 rutas. Nuestro viaje fue una semana en julio y 6 de esas rutas van a San Luis, Missouri, y 3 de ellas van a Arlington, Virginia. Queremos estar presentes en todo el país, que la gente nos vea dando testimonio pro vida en bicicleta y nos pregunte: ¿qué hacéis? ¿Por qué hacéis esta locura? En cada ruta hay 2 tipos de misioneros.
el ciclista y el equipo de apoyo. Se organizan en equipos de 5 a 12 personas. Los ciclistas recorren unos 120 kilómetros al día. El equipo de apoyo planifica las paradas y los actos religiosos, además de guiar al equipo y ofrecer apoyo a los ciclistas. Las camisetas de vivos colores de los pilotos llaman mucho la atención. La gente ve a jóvenes que se ponen en marcha y que ponen en práctica sus convicciones. Puede que todas las personas con las que nos reunimos no estén de acuerdo con lo que pensamos sobre la necesidad del aborto, que nunca es necesario. Mantenemos conversaciones con la gente, pero empezamos con amor. Estar a favor de la vida es divertido y estamos intentando recuperar eso. Ser católico, ser cristiano es divertido porque Dios nos llama a ser alegres y a compartir esa alegría con todo el mundo. Y eso es lo que intentamos hacer, compartirla. Es contagioso y a la gente le encanta. Hasta la fecha, Biking for Babies ha recaudado más de $1,5 millones y recorrido más de 50.000 kilómetros. Lo recaudado irá destinado a estos centros de embarazo repartidos por todo el mundo. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medida.
entregarte mi vida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles. En este momento disfrutamos ya de su ahora de nuestra reflexión teológica, escriturística sobre el versículo 10 de este capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles. Entonces, lo que hace aquí Pablo, dentro del objetivo que se había propuesto seguramente, que era un poco la división, o sea, para no ser juzgado. Pero recordemos también otro elemento. Esta estrategia es para discutir sobre el término resurrección. La primera partecita del bloque anterior habíamos dicho que la primera palabra era la de gentiles. Upeas de discutía, gentiles, pero esa es la forma como Lucas va metiendo a través de sus escritos esa opinión y esa enseñanza. Y digo, como van a través de los medios de comunicación, ya es crear hoy la opinión pública. Lleva una palabrita que sucede o un tema que suceda, de ellos, pues, ojo, ese medio que tú llevas. Entonces creas opinión pública y dice, entonces, porque entero que te andan en dúgina, va a la arañeina. En este caso, lo que hace Lucas es hablar sobre nada más y nada menos que sobre los gentiles. O sea, el Sanedrín que discute y dice, bueno, Ñandeco, va el ayapota con respecto a estos gentiles que los cristianos ahora dicen que el mensaje de salvación, el mensaje de Dios es para todos. Entonces va mucho más allá para los paganos. Apeamos en como opinión pública, entonces entrevistea la mensaje o captamos, ya entendemos, moto para los yapinas, va para las isea Lucas, y así vamos aprendiendo. Y la respuesta después final va a ser justamente que el Señor vino para todos, que Dios vino para todos, que Dios es universal. Y bueno, y después vamos siguiendo un poquitito más, y ahora en este versículo 10 lo que estamos viendo es la otra palabra, la resurrección. Entonces, para que sea una discusión y para que todos entiendan la resurrección. Lo primero, es procurar dar a entender qué es lo que sucede aquí, ¿verdad?, entre los fariseos y los saduceos. Porque los saduceos no creen, dice allí en el versículo 8, justamente es que los saduceos afirman que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos afirman que sí existe todo eso. Y ahí es que se produce la gran discusión entre ellos. Una forma de meter opinión pública. Vamos a discutir sobre el tema resurrección. Va a la resurrección. Va la yagüeroviañena. Y ahí entonces Lucas va metiendo su teología. Y ahora llegamos al versículo 10, como la discusión iba aumentando, el tribunal temió por la integridad de Pablo. Y aquí sería el deseo de Pablo de no ser juzgado por los miembros del Sanedrín, porque estaba en peligro también su integridad, su vida propia, su integridad física. Y por lo tanto, el tribuno también tenía que estar seguro de que los judíos que decían todas estas cosas estaban locos con su violencia y disputas sin fin. ¿Por qué? Porque se están peleando sobre este tema. O sea, te da a entender cómo se desvían totalmente, ¿verdad? También nosotros sabemos, y esto es interesante porque tenemos que pensar para nuestra realidad histórica también, televisión muchas veces desvían de las cosas más importantes.
tal vez por ahí salga una vez, 2 veces. Enseguida me voy a través de los medios de comunicación, ya desvía la atención. Era la pantalla, los periodistas le llaman así pantalla. Es decir, está, por ejemplo, un problema grave de robo, de pillar, ¿verdad? O sea, pero algunas veces salen así los escándalos. Entonces, ¿qué hacemos? Una pantalla. Entonces enseguida sale por ahí, EPP, atacó en el norte, problemas ahí, y entonces todo el mundo, EPP, pantalla. Sabemos bien que esas cosas son cosas incluso muy inventadas, tal vez sí existen, pero demasiado rápido eso es posible conocer. El asunto es que cuando no hay voluntad política, o mejor dicho, la voluntad política es con otros intereses, entonces levantamos pantalla ante cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, por eso que es importante. Una verdadera conversión es eso, queridos amigos. Es la conversión, ellos de ya Señor, Señor, Señor. A ver, de la rejecharon a la Señor, Señor, pero a reñe convertir a yapó la hiponá. Entonces sí. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hay 4 libros en la Biblia que son biografías antiguas de Jesús: el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aunque las historias individuales acerca de Jesús y sus enseñanzas le son familiares a mucha gente, estos libros tienen mucho más que ofrecernos cuando los leemos de principio a fin y vemos cómo conectan la historia de Jesús con el relato general de la Biblia. Así que hablemos de cómo leer el Evangelio. Primero que nada, esta palabra evangelio, ¿qué significa? Bien, significa buenas noticias. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿buenas noticias acerca de qué? Bueno, en el Evangelio de Marcos, Jesús entra en la historia anunciando que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios se ha acercado, así que arrepiéntanse y confíen en estas buenas noticias. Así que las buenas noticias son acerca de la llegada del reino de Dios. Pero, ¿qué significa eso? Pues esta es la manera de Jesús resumir toda la historia bíblica que conducía hacia él. ¿Toda la historia? Ok, dame la versión corta. Pues la historia comienza con Dios creando un mundo bueno y designando a la humanidad como sus representantes para gobernarlo. Pero luego, los humanos se rebelan una y otra vez, produciendo un mundo de violencia y de muerte. Este es un problema. Pero Dios se había comprometido a hacer que las cosas funcionen. Así que Él elige a Abraham y a su familia para reiniciar el proyecto. Luego, a través de Moisés, Dios trae a la familia a una tierra que era como un huerto de abundancia, de manera tal que Él pudiera restaurar a todas las naciones a través de ellos. Cierto, Israel se vuelve un reino con reyes asombrosos como David. Pero eventualmente Israel también se rebela, lo que los conduce a la destrucción. Pero los profetas de Israel dijeron que Dios no se rendiría. Él vendría personalmente a restaurar a Israel, de manera que su justicia y paz pudieran esparcirse a todas las naciones y a toda la creación. Esta esperanza se llamaba el reino de Dios. Y esto es lo que Jesús estaba trayendo a Israel. Sí, las buenas noticias de Jesús eran acerca del reino de Dios, de la nueva creación que llegaría para restaurar la humanidad a su función como compañeros de Dios para gobernar el mundo. Es por esto que el Evangelio tiene tantas historias acerca de Jesús, liberando personas de la muerte y de la enfermedad, además de sus enseñanzas acerca de la generosidad hacia los pobres o sobre el perdón y el amor a tus enemigos. Él estaba invitando a la gente a vivir en este nuevo mundo de Dios. Exactamente. Y entonces, este es uno de los objetivos del Evangelio, el mostrar cómo Jesús está trayendo toda la historia bíblica a su cumplimiento. Es por eso que los autores de los Evangelios están constantemente apelando a las escrituras hebreas mientras cuentan la historia de Jesús. Ah, sí, como cuando Jesús nace en Belén. Mateo nos recuerda que esto fue anticipado por el profeta Miqueas. Y él cita directamente a Miqueas. Sí, estas citas directas son muy comunes.
Pero más comúnmente, los autores entretejen frases bíblicas en la historia sin decírtelo para que las descubras por ti mismo, como cuando Jesús es bautizado y Dios hace un anuncio desde los cielos. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Ahora, si te pones a investigar, descubrirás que ese anuncio de Dios une frases procedentes de 3 textos bíblicos que identifican a Jesús como el descendiente real de David, la semilla de Abraham y el siervo que sufriría por los pecados de su pueblo. ¡Wow! Es bien sutil. Así es, y los evangelios hacen esto en cada página. Cada libro muestra constantemente cómo todas las historias bíblicas acerca de Abraham, o de Moisés, o de David, y todos los profetas, en realidad apuntan hacia Jesús. Ahora, ¿por qué 4 relatos diferentes? ¿Uno solo no era suficiente? Bueno, esta diversidad es a propósito. Cada uno de los 4 autores de los evangelios han moldeado y arreglado sus historias sobre Jesús de una manera diferente, y así enfatizar cosas diferentes sobre él. Mateo presenta a Jesús como un Moisés más grande. De esta manera, él agrupa las enseñanzas de Jesús en 5 bloques, como los 5 bloques de la Torá. Lucas resalta cómo Jesús es el siervo real del libro de Isaías, quien trae la luz de Dios a las naciones. Marcos presenta a Jesús como un nuevo inicio de la humanidad, trayendo el misterio de la nueva creación de Dios, introduciéndolo dentro del presente. Y Juan se enfoca en la afirmación de Jesús de ser Yahweh, el Dios de Israel que se ha hecho humano para hacer por nosotros lo que nunca hubiésemos podido hacer nosotros mismos. Estos son bastante diferentes uno de otro, pero todos cuentan básicamente la misma historia. Un hombre de la región de Galilea enseñaba estas buenas noticias, pero luego es crucificado como un criminal. Sí, los 4 libros de los evangelios están mostrando cómo la llegada del reino de Dios a través de Jesús lo llevaría a la cruz, donde él sería entronizado como el rey del nuevo mundo de Dios. A Jesús se le ha dado una túnica, una corona y un cetro. Correcto. Y en la medida que Jesús sufre las consecuencias de la rebelión de la humanidad, él está mostrando que el poder del reino de Dios viene a través del amor y el sacrificio. Y cuando él se levanta de entre los muertos, estamos viendo el amanecer de la nueva creación. Así que los autores de los evangelios no solo quieren que sus lectores conozcan acerca de las buenas noticias del reino de Dios, ellos quieren que sus lectores formen parte de ese reino. Sí, el evangelio está diseñado para persuadirnos a confiar y a seguir a Jesús, de tal manera que podamos participar en la nueva creación que él comenzó. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar. Libre soy para entrar, entraré
presencia en libertad. Por su amor, el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, sí, al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. Al trono de la gracia para adorar cara a cara, sí, al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, estamos nosotros reflexionando en este bloque siempre sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 10, cómo la discusión iba aumentando, el tribuno temió por la integridad de Pablo. Así que ordenó a los soldados que bajaran y lo sacaran de en medio de ellos y lo llevaran al cuartel. Decíamos que aquí se consigue el objetivo de lo que Pablo mismo se había propuesto. Apenas la ya de allí. Vean la pantalla, porque el tema era totalmente otra cosa. Pero aquí Pablo levanta, ¿verdad? Polvareda ahí sobre un tema que le interesa al autor sagrado. Porque al autor sagrado lo que le está interesando es la discusión sobre el tema resurrección. Y entonces todo lo que aquí va sucediendo de la discusión entre saduceos y fariseos nos lleva después a incursionar, a centrarnos y a entender y preguntarnos también nosotros como una pregunta retórica, es decir, que nosotros tenemos que dar nuestra respuesta. Entonces se crea de a poquito esa conciencia sobre el tema de la resurrección. Y eso es entonces lo que Lucas en este versículo también nos está diciendo. Porque aquí decía el tribuno temiendo la integridad de Pablo mismo que estaba ahí, que fuese despedazado por ellos, entonces mandó que bajasen los soldados y lo arrebatasen del medio de ellos. Sacó a Pablo por su propia seguridad y lo dejó bajo custodia en la fortaleza. Lo llevan, lo sacan para que él no corra peligro. Ahora, recordemos que aquí ya desde el versículo 6 estamos viendo una astucia, ¿verdad? Iba a leer San Pablo, una astucia que lo rescató justamente del Sanedrín, su pensamiento. Por eso decíamos que tal vez Pablo
si es que sabía que iba a estar ante el Sanedrín, pero no calculáis, incluso él, encontrándose ante el Sanedrín, no comienza a hablar sobre el mensaje de Jesucristo, no comienza a hablar. En otros pasajes siempre encontramos que Pablo se lanza y te habla sobre Jesucristo, sobre su buena noticia, sobre su evangelio. Sobre Jesucristo, solamente lanza una problemática que existe entre el fariseísmo y el saduceísmo. Y ellos ahí caen como que en la trampa y comienzan a discutir. Pero Lucas también tiene justamente como objetivo el hacer y meter dentro de la opinión pública, decíamos, es decir, todos los que leen y todos los que están interesados en la vida cristiana, y los mismos judíos que están rechazando a los cristianos, que vayan reflexionando sobre este tema esencial y fundamental que es la resurrección, que es lo que justamente ellos predicaban en ese momento, lo esencial y lo fundamental de la vida de Jesús. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta que Pablo tiene entonces la oportunidad de predicar a una gran multitud de los judíos que están atentos en el monte del templo, porque ahí estaban, y terminó con un fracaso total. Prácticamente, Pepe ya pedrea tanto hoy como terminaba, decían, quita a ese de la tierra porque no merece vivir, después de su discurso. Aquí entonces le vemos a Pablo, ¿verdad?, que consigue su objetivo y hace que se salvase de estos que lo estaban por juzgar, ¿verdad? O sea, el mismo Sanedrín. Y luego así tiene esta oportunidad de predicar nada más y nada menos que a los del Sanedrín. Y también que termina en una pelea entre ellos, que no tiene nada que ver entonces con lo que Pablo está predicando, sino que ellos son incapaces de juzgar en este caso a Pablo. Después Pablo parece sugerir que la táctica de traer la controversia, la resurrección, de la manera que él lo hizo, no fue buena. Él sugiere que fue mal hecha de su parte. Bueno, eso es lo que va a aparecer posteriormente. Pero es justamente para darnos a entender que todos los temas candentes y los temas difíciles siempre llevan a una discusión. En ese momento, discutir sobre la resurrección era un tema candente. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Vamos a continuar y vamos a ir concluyendo esta narración del capítulo 23. Por el día de hoy me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.